Vamos a empezar en el versículo 8, Salmo 81, versículo 8 al 14. Dice así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubieran dado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Vemos aquí en este Salmo 81 este triste relato acerca de este pueblo de Israel que se negaba a escuchar a Dios. Y por eso el Señor le dice, oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres, si me oyeres. Wow. Si me oyeres, no habría entre ustedes tantos dioses. Si me oyeres, no te inclinarías a dioses extraños. Si me oyeres, no pasarás por lo que estás pasando. Dios le decía así. Porque Dios, con un corazón misericordioso como un padre, y él hacía numerosos intentos de lograr la atención de Israel, de lograr la devoción de Israel. Dios era persistente, pero Israel seguía rechazando escuchar la voz de Dios. Y esto se ve cuando lo leemos, este Salmo 81 del 8 al 14, que el Señor le decía, pueblo, escúchame, si oyeres mi voz. Si oyeres mi voz, el camino hubiera sido más corto. Si oyeres mi voz, hubieras derrotado a tus enemigos. Si hubieras escuchado mi voz, las cosas fueran diferentes. Y a través de este salmo yo puedo imaginar el corazón del Señor, el corazón de Dios, como le implora a la nación de Israel diciendo, te ruego que me escuche. Te ruego, Israel, que escuche mi voz. Y yo pienso que cada uno de nosotros deberíamos preguntar, Señor, ¿me has estado tratando de decir algo que necesito? Señor, ¿estás diciéndome algo que no estoy entendiendo? Yo creo que cada día en nuestras oraciones deberíamos pedirle y preguntarle, Señor, ¿me estás tratando de decir algo? ¿Me estás exhortando a escuchar tu voz? ¿Has tratado de decirme algo que yo he ignorado? Yo me pregunto, ¿cuántas veces tal vez Dios nos ha estado tratando de hablar y no escuchamos? ¿Cuántas veces habrá tenido Dios algo específico que decirnos, que necesitamos escuchar, pero hemos estado demasiado atareadas, demasiado ocupados, demasiado distraídos para atender esa voz de Dios en nuestras vidas, así como el pueblo de Israel? Hay momentos que son tantas cosas que tenemos que hacer, estamos tan ocupados. Y muchas veces las mismas cosas de Dios. Porque estar ocupados en las cosas de Dios no significa que estamos escuchando lo que Dios quiere que hagamos. Por ejemplo, si estamos ocupados preparando las prédicas, predicando, yendo a la iglesia, siempre estamos haciendo algo, y hacer, y hacer, y hacer, y hacer. Pero cuando es el momento de escuchar y sentarnos tranquilos y meditar y escuchar la voz de Dios. Yo creo que una de las lecciones más valiosas que nosotros podemos aprender y que jamás podremos dejar de aprender es escuchar a Dios, escuchar la voz de Dios, tomar tiempo para escucharle. En medio de nuestra vida compleja, en medio de nuestra vida ajetreada, yo creo que no hay nada más urgente, no hay nada más necesario, no hay nada más provechoso que escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Escuchar, tranquilo, sin hacer nada. Muchas veces cuando no estamos haciendo nada nos sentimos tan raros, porque estamos tan acostumbrados en hacer. Muchas veces, y no es que esté mal, pero que tengo que leer la palabra, que tengo que orar, que tengo que ir a la iglesia, que tengo que predicar, que tengo que hacer esto. Todo es hacer.
Pero la Biblia es bien explicativa, es bien explícita. Y Dios nos habla cada día con tanto poder. Con tanto poder como en los primeros días que fue escrita la Biblia. Y la voz de Dios espera ser escuchada. Cuando tú y yo escuchamos su voz, nos vemos lanzados a esa aventura más grandiosa, a esa aventura más emocionante que podemos imaginar. Tal vez te preguntes, ¿por qué Dios querría hablar conmigo? ¿Por qué Dios quiere hablar hoy conmigo? Tal vez dirá, bueno, Dios me habla a través de la palabra de Dios, me habla a través de la Biblia. Hay muchas palabras que Dios puede decirme a través desde el Génesis hasta Apocalipsis. Pero créeme, hay muchas razones convincentes. Muchas razones por las que Dios todavía tiene abiertas sus líneas de comunicación con nosotros, su pueblo. Y la primera razón, la primera y principal razón es que Dios nos ama tanto. Dios nos ama tanto como amaba a su pueblo en los días del Antiguo Testamento, en los días del Nuevo Testamento. Dios desea tener una comunicación contigo, conmigo. Así como quería tener esa comunicación con el pueblo de Israel, Dios desea tener una comunicación con nosotros. Pero si nuestra comunicación con Jehová Dios es solamente de un lado, o sea, es unidireccional, es solamente un emisor y no hay un receptor, o hay un receptor y no hay un emisor, no es una comunicación efectiva. Dios desea tener una comunicación con nosotros, pero la comunicación es un proceso de doble vía. Si no hay comunicación, ni diálogo, ni conversación entre Dios y yo, entre Dios y tú, no es una comunicación efectiva. Puede haber muy poca comunicación de ese lado, de esa manera. Y la comunicación realmente es nula, cuando solo una persona habla y la otra se limita a escuchar. Dios nos habla todavía en este tiempo porque Él quiere desarrollar nuestra relación con Él. Dios puede hablarte porque Él quiere desarrollar una relación de amor. Una relación que consista en una conversación entre dos personas. Eso sí es una comunicación. Una comunicación de doble vía entre dos personas. Y la segunda razón por la que Dios todavía habla es que tú y yo necesitamos su dirección. Tú y yo necesitamos su guía para nuestra vida, su guía completa, su dirección para nosotros seguir adelante, así como lo que requerían los hombres de la Biblia, Josué, Moisés, Jacob, Noé. Asimismo, Dios quiere, tú y yo tengamos esa dirección de Él. Y tú y yo como hijos de Dios necesitamos sus consejos, necesitamos más que nada su guía y dirección para tomar decisiones efectivas, su guía y dirección para saber qué hacer en diferentes momentos de nuestra vida, su guía y dirección en todo lo que hagamos. Porque Dios quiere que tú y yo hagamos elecciones acertadas. Dios quiere que tú y yo tengamos la información correcta que necesitamos para seguir adelante. Y la tercera razón por la que todavía Dios habla, por la que Dios quiere hablar con nosotros cada día, que Dios quiere hablar contigo, es que Él sabe que tú y yo necesitamos consuelo. Es que tú y yo necesitamos certidumbre. Que tú y yo necesitamos que nos consuele en todo momento de nuestra vida. Así como habló con el pueblo de Israel, por ejemplo, cuando estaba enfrente del Mar Rojo, y Dios le dijo, sigue caminando. Así muchas veces tú y yo tenemos momentos de Mar Rojo. Tenemos experiencia como la del Mar Rojo, que creemos que nos vamos a ahogar. Así también tú y yo tenemos experiencias que nos sentimos entre la espada y la pared y no sabemos qué camino seguir, no sabemos qué camino elegir.
Así porque tú y yo muchas veces vamos a tener fracasos, nos vamos a caer, pero vamos a levantarnos una vez más. Fracasos como lo que tuvieron Josué y esos hombres de Dios. Sufrieron derrotas en estos momentos. Dios sabe que tú y yo necesitamos esa necesidad de certidumbre, necesidad de confianza, necesidad de levantarnos, necesidad de fuerzas nuevas. Yo pienso que una de las razones más importantes por las que Dios todavía habla en el día de hoy es que Dios quiere que tú y yo le conozcamos, que tú le conozcas. Y si Dios dejara de hablar, lo que podríamos conocerlo y descubrir realmente cómo es Dios. Si tú tienes prioridad de conocer a Dios, de oír su voz, entonces tiene que haber algo más que un camino en una sola dirección. Tiene que haber algo más que solo hablar con Él, a orar, sin en tomar un tiempo para escuchar su voz. Tiene que haber una línea de comunicación en la que Dios hable y nosotros escuchemos, en la que hablemos nosotros y Él nos escuche. Él siempre nos escucha, pero nosotros estamos haciendo ese silencio para que Él nos hable. Muchas personas dicen, pero ¿cómo va a ser que Dios todavía habla? Para eso dejó la Biblia, dejó los profetas, pero Dios quiere hablar contigo. En el Antiguo Testamento Dios habló de diferentes maneras. Hablaba mediante revelaciones directas, hablaba mediante su espíritu a los hombres, hablaba mediante sus profetas, hablaba de diferentes maneras. Por ejemplo, a Abraham le habló directamente cuando él estaba en la montaña. Le dijo una vez, vete de tu tierra, le dio la primera vez a él, vete de tu tierra y de tu parentela. En Génesis capítulo 12, le dijo, vete de la casa de tu padre, vete de la tierra que yo te mostraré. Y le dijo a Abraham, haré de ti una nación grande, te bendeciré, te engrandeceré tu nombre, serás de bendición. Le dijo a Abraham, bendeciré a los que te bendicen, a los que te maldicen, maldiciré. Eso es a Dios hablándole a Abraham. Pero otra manera también con la que Dios hablaba en el Antiguo Testamento era por medio de sueños. Y uno de los ejemplos que habló a través de sueños fue a Daniel, donde Dios le reveló el plan que tenía para el mundo en una serie de sueños que tuvo Daniel, mediante visiones. Daniel en estas visiones y en estos sueños, en estas revelaciones, vio los imperios que vendrían. O sea que Dios le dio a Daniel revelación de los acontecimientos futuros, acontecimientos mundiales que todavía están en proceso en este tiempo de cumplirse. Pero es importante que seamos muy cautelosos, extremadamente cautelosos. Porque no es que vamos a buscar un sueño, van a decir, ¿qué significa este sueño? Para imponerse ante el conocimiento de Dios o de lo que ya está escrito en la Biblia. Porque hay que saber las interpretaciones de los sueños. Tenemos que procurar cada día oír la voz de Dios, conocer el pensamiento de Dios, saber qué quiere que hagamos en cada momento de nuestras vidas. Si nos habla a través de sueños, lo que sea, tenemos que siempre buscar la dirección de Dios y la interpretación de lo que Él nos quiere decir. Si no entiende el sueño, clama a Dios y le revélame el propósito que quiere decirme a través de este sueño, a través de esto que está pasando. Y Dios lo va a hacer. Él dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
La tercera razón por la que todavía Dios habla y cómo Dios nos habla es a través de su palabra escrita, a través de la Biblia, a través de su palabra. Así como cuando Moisés, que Dios le entregó los mandamientos, los 10 mandamientos, y luego usó la ley para comunicarse con su pueblo. Dios también nos habla a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios. Dios todavía habla en forma auditiva. La Biblia lo hizo, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, Dios habló a Saulo. En ese tiempo se llamaba Saulo de Tarso. Cuando él estaba camino a Damasco, que estaba persiguiendo a los creyentes de allá de esa ciudad. La Biblia dice claramente que él cayó en la tierra. Mientras oía una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Si quieres leer más, puedes ir a Hechos capítulo 9, versículo 4. Hechos 9, 4. Y la cuarta, cómo Dios habla, es por medio de sus profetas. Por medio de sus profetas Dios habla. Son muchas veces mensajes enviados directamente de Dios. Otra manera, la quinta razón, la quinta manera de cómo Dios habla es a través de las circunstancias. Y todos conocemos la historia de cómo Dios se reveló a Gedeón. Dios quería que él condujera a la nación de Israel, a la guerra contra el enemigo. Pero Gedeón tenía miedo, tenía temor. ¿Y qué hizo Gedeón? Probó con un vellón. Intentó con este vellón 2 veces. Y lo que pidió él fue que el vellón apareciera empapado, pero a la vez rodeado de hierba seca. Y cuando él fue a la mañana siguiente, apareció seco. Seco como una pólvora, pero estaba rodeado de humedad. Eso fue la misericordia de Dios, que Dios proporcionó a él la seguridad, la confianza que él necesitaba para tomar la decisión de hacer lo que tenía que hacer. Otra manera en que Dios nos habla es por medio de sus ángeles. Como hizo con María y José, mandó sus ángeles y le habló y le dijo, vendrá un hijo, nacerá, tendrás un hijo. También Dios nos habla a través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo. Wow, o sea que Dios utiliza muchos métodos para hablar con su pueblo. Muchos métodos. Nuestro espíritu anhela la comunicación directa con Dios. Su comunicación directa para dar gracias porque Dios sigue procurando comunicarse, intimar contigo. Y el método principal por el que Dios utiliza para hablar con nosotros es la palabra de Dios. La palabra de Dios. A través de la revelación que hay en la Biblia. Él nos da respuesta a todo por medio de la palabra. Ahí está todo. Y esta es la forma más segura en que nosotros podemos escuchar la voz de Dios, a través de su palabra. Cuando enfrentamos situaciones difíciles, cuando enfrentamos dificultades, sufrimiento. Muchas veces en lugar de ir por consejo de otra persona, acude primero a la Escritura, a la palabra de Dios y dile, Señor, háblame hoy. Háblame a través de la Biblia, la palabra de Dios. Fue escrita por personas mencionadas en las Escrituras, pero por revelación directa de Dios. Las Escrituras fueron escritas para nosotros también. Porque, por ejemplo, Isaías escribió para el pueblo de Judá, Pablo escribió para los corintios, pero las Escrituras fueron escritas para ti y para mí. La Biblia es el manual de instrucciones para el pueblo de Dios. Es el manual de instrucciones en todas las cosas de nuestra vida.
Por ejemplo, el Señor le habló a Josué y le dijo, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Esfuérzate para cuidar de hacer conforme a mi voluntad. Cuando tú y yo oramos, cuando buscamos orientación, nos buscamos tomar una decisión, siempre tenemos que pedirle a Dios que nos hable por medio de su palabra. Siempre tenemos que decirle, Señor, dame un consejo para aclarar mi mente, para aclarar la dirección a seguir. Cuando leemos la palabra, meditamos en ella, teniendo en mente nuestra petición o la decisión que tenemos que tomar en ese momento. Y ahí con frecuencia Dios nos guía, nos dirige en la lectura para hablarnos a través de ella. Para que podamos tomar la decisión que tenemos que tomar en ciertas situaciones. Así que proponte cada día escuchar la voz de Dios a través de este método de leer la Biblia, de leer la palabra. También muchas veces en hacer silencio el Espíritu Santo te va a traer qué es lo que necesitas. Y esto se logra dando el Espíritu diariamente, entregados al poder de Dios, entregados al poder del Espíritu Santo, entregados. Tú y yo tenemos el derecho de esperar y oír lo necesario de parte de Dios, lo necesario, lo que Dios quiera hablarnos. Es un Dios grande y maravilloso. Y Él puede hacer todas las cosas en Él. Dios te bendiga y espero que cada día te propongas escuchar la voz de Dios, hablar con Él, pero también leer en su palabra lo que Él tiene que decirte a través de su Espíritu Santo, para que tengas dirección, claridad en todas las cosas y circunstancias de tu vida. No importa lo que estés pasando, todavía Dios habla y quiere hablar a tu vida hoy. Quiere dirigir tu vida. Todavía Dios habla y quiere que te acerques más a Él y que pongas en práctica una de las maneras que te dije aquí. Bendiciones. Hasta la próxima.